Feliz sábado, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Que hemos llegado al último sábado de este año 2023, ¿verdad? Y me recordé ahora mismo en este momento que hay un versículo que está en el Salmo 122, versículo 1, lo voy a leer, y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué mejor lugar que este, ¿verdad? Para terminar el año, ¿verdad? Este es el mejor lugar que pueda existir en toda la tierra, la iglesia del Señor. Así que, hermanos, alegrémonos, ¿verdad? Porque el Señor hasta aquí nos ha acompañado. Y ya que este año se está terminando, hermanos, a veces nosotros como pueblo siempre hacemos promesas. Imagínense ustedes, vamos a retroceder un año atrás, cuando estaba concluyendo el año 2022. Y me imagino que a esta altura, a esta fecha, habíamos nosotros hecho promesas al Señor. Señor, te prometo que voy a ser fiel, voy a hacer cambios y reformas en mi vida. Y siempre, hermanos, estamos haciendo promesas al Señor, pero ahora la pregunta, ¿realmente hemos nosotros cumplido con esas promesas? Las promesas que hicimos, las metas que nos fijamos como cristianos, ¿las hemos alcanzado? Yo creo que eso deberíamos nosotros de meditar, ¿verdad? ¿Cómo ha sido nuestra vida desde que comenzó este año hasta ahora que está terminando? Y ahora comienza otro año nuevo como lo es el año 2024. ¿Qué vamos nosotros a hacer para el próximo año? Realmente, hermanos, ¿estamos conscientes del tiempo que nosotros estamos viviendo? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿hemos logrado crecer en la gracia? Porque nosotros hemos sido llamados para eso, para crecer en la gracia, no para quedarnos estáticos como cristianos que somos, ¿verdad? Como cristianos que profesamos ser. Ahora, la pregunta también que nos podemos hacer, ¿hemos sido reavivados? ¿Cuántas veces nosotros, las veces que hemos hecho aquí en esta iglesia semanas de oración, siempre se ha pedido porque haya un reavivamiento? ¿Verdad que sí? ¿Lo hemos pedido? Sí, lo hemos pedido. Pero la pregunta, ¿hemos sido reavivados? Ahora, la pregunta también que nos podemos hacer, ¿de qué nos ha servido los congresos que se han hecho en esta iglesia y en otras iglesias también allá en Shepherd, que hemos visitado tantos congresos, reuniones que hemos hecho, mensajes que cada sábado se presentan aquí, exhortando al pueblo a que haga un cambio y una reforma? ¿Nos ha servido a nosotros, hermanos, esos mensajes para que realmente crezcamos en la gracia? Cuando pedimos un reavivamiento por toda la iglesia, recuerden que la sierva del Señor dice, esperamos que toda la iglesia se reavive. ¿Y qué contesta ella? Ese tiempo nunca llegará. ¿Por qué? Porque, hermanos, el reavivamiento va a ser individual. Nosotros podemos pedir, ¿verdad?, por el reavivamiento, podemos pedir por el crecimiento en la gracia, pero eso es individual, hermanos. Recuerden que la salvación es individual. Pero claro, es necesario que nosotros estemos aquí en la iglesia porque cada sábado nosotros recibimos mensajes que nos invitan al arrepentimiento. Porque estamos conscientes todos los que estamos aquí sentados de que el tiempo se está terminando. Las noticias lo confirman. Yo creo que no es necesario mencionar noticias, ya nosotros sabemos. Yo creo que cuando uno escucha noticias realmente son tan tristes que no vale ni la pena escuchar noticias. Simplemente la noticia que nosotros debemos de recibir, hermanos, son las promesas del Señor a través de su palabra. Amén. Y estas promesas son las que nos van a ayudar a nosotros a pasar
por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, porque así lo dice el libro de Daniel, ¿verdad? Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice que será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero sigue diciendo el versículo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero para que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero, hermanos, tenemos que crecer, tenemos que mantenernos. Que cada prueba individual que pasemos, somos llamados a pasar y a aprobar esas pruebas individuales que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, no basta con estar sentado aquí en la iglesia, no basta con creer solamente. ¿Qué dice Santiago? Vamos a comenzar con este versículo, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 19. Fíjense, hermanos, lo que dice el apóstol Santiago. No basta solamente con oír la palabra, no basta, hermanos, con venir aquí a la iglesia solamente sentarnos y escuchar cada sábado sermones, buenos sermones, pero eso no basta. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 19. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los ángeles malignos también creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo creen. Pero eso no basta, hermanos, no basta con creer. No basta con llenarnos de información cada sábado, porque recibimos información y recibimos. Pero ¿qué ha hecho esa información en nuestras vidas? ¿Hemos sido santificados por la verdad que nosotros escuchamos? ¿Por la verdad que nosotros profesamos? ¿Hemos sido santificados? ¿O simplemente se ha convertido en mera información? Escuchen lo que dice Isaías. Para que ustedes vean, hermanos, nosotros podemos congregarnos, podemos observar las ceremonias, las liturgias de los cultos de adoración, pero escuchen lo que dice el libro de Isaías, el profeta Isaías capítulo 29, y vamos a leer el versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Lo ven, hermanos, lo que dice el profeta Isaías? O sea, quizás nosotros nada más de labios estamos honrando al Señor. Decimos, gloria a Dios, amén, aleluya. Hermanos, pero no basta con eso. Aunque eso el Señor quiere que lo digamos, ¿por qué no? Porque tenemos que adorar y alabar el nombre del Señor. Pero no basta con eso, mis hermanos. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. A eso hemos sido nosotros llamados como pueblo. ¿Ok? Ahora, hablando, hermanos, de nuestros cultos de adoración, vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías y vamos a comparar lo que el profeta Isaías dice con lo que nosotros somos como iglesia. Ojalá que no nos veamos, que no seamos un reflejo de esto que dice aquí el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1. Fíjense, hermanos, cómo era la adoración en los tiempos de los reyes, en los tiempos en que el profeta Isaías estaba como profeta de Dios. Isaías capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 10 al 20. Acompáñenme sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 1, versículos del 10 hasta el 20. Escuchen, hermanos, estas palabras de amonestación de parte de Dios, que Dios le mandó al profeta Isaías para que lo comunicara a un pueblo que era rebelde, un pueblo que era duro de cerviz e incircunciso de corazón. Dice,
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y días de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, escuchen esto, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y el versículo 20 termina diciendo, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo era la condición del pueblo profeso de Dios, los que tenían la verdad presente en los tiempos del profeta Isaías? Hermanos, era terrible la condición. Eran personas, o sea, el Señor estaba cansado de los sacrificios que ellos estaban haciendo. Y dice que cuando extendáis sus manos, ¿verdad?, para elevar oraciones, ¿qué dice el Señor? Yo no voy a oír esas oraciones. ¿Se dan cuenta, hermanos, el tiempo que estamos nosotros viviendo? ¿Será que esa misma condición se aplica a nosotros? Meditemos en estas palabras, hermanos. Yo creo que es tiempo de que nosotros meditemos individualmente qué hemos hecho nosotros con todos estos años que le hemos servido al Señor. ¿Le hemos servido en vano o se agradará el Señor de nuestro servicio? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos individualmente. Voy a leerles un comentario que está en la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudios. Voy a leer el comentario de Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33. Y el título de este comentario es el siguiente: la religión legalista es una abominación. ¿Se entiende lo que es una religión legalista? Venimos todos los sábados, nos sentamos aquí, ¿verdad? Y nos vamos iguales. Observamos las ceremonias, los ritos del culto, pero hasta ahí nos quedamos. No hemos crecido en la gracia. Escuchen lo que dice este comentario. El reproche de Cristo a los fariseos se aplica a los que han perdido el primer amor de su corazón. Una religión fría y legalista nunca puede llevar las almas a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros hacemos la obra misionera, a veces nos quejamos, oye, la gente no quiere saber de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Fíjense, hermanos, comparémonos o veámonos en el cuadro de los apóstoles. ¿Qué pasó con los discípulos cuando estaban con el Señor?
¿Acaso lograron que muchas almas se convirtieran? No. En ese momento ya hacían la obra misionera, pero la gente todavía no respondía al llamado, porque necesitaban lo más importante. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos? Es el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Y cuando se terminaron los problemas en la iglesia, cuando se terminaron los chismes y los comentarios y los conflictos dentro de la iglesia, ahí fue cuando el Señor derramó su Santo Espíritu. Los apóstoles estaban peleando a ver quién iba a tener el primer lugar, quién estaba más cerca de Cristo. Ellos se peleaban todo el tiempo a ver quién era el primer anciano y así por el estilo. Se peleaban los puestos. Hermanos, y cuando ellos dejaron ese conflicto, cuando ellos realmente, hermanos, se confesaron los pecados los unos con los otros, cuando empezó la confraternidad entre los cristianos, entre esos apóstoles, es cuando el Señor pudo derramar el Espíritu Santo. Y cuando el Señor derramó el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, escuchen los resultados. ¿Cuántas almas no se convirtieron cuando Pedro dio ese primer discurso? Se convirtieron 3,000 y hasta 5,000 personas en un solo sermón. Eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Por eso que tenemos que pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu. Eso lo necesitamos. Necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una de las cosas que nosotros necesitamos aprender. Por eso dice este comentario: la religión fría y legalista nunca puede llevar las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando se ayuna y se ora con un espíritu de justificación propia, es una abominación para Dios. ¿Lo ven? La convocación solemne para el culto, la rutina de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio obligatorio, todo esto da al mundo el testimonio de que el que hace tales cosas se considera justo a sí mismo. Esto me recuerda el fariseo que estaba orando, ¿se acuerdan? Y el publicano: te doy gracias, Señor, porque no soy como este hombre que tengo aquí al lado. Doy diezmo de todo lo que tengo. Voy a la iglesia, soy puntual en los cultos de adoración. No he faltado ni un sábado a la iglesia. Hago obra misionera. O sea, ¿cómo estaba orando este hombre? Con un espíritu de justificación propia. ¿Lo ven? Mientras que el publicano, hermanos, estaba arrepentido, estaba humillado. Señor, sé propicio a mí, pecador. Estaba confesando sus pecados con dolor. Estaba su corazón compungido. ¿Lo ven? Sigue diciendo: estas cosas atraen la atención del observador de deberes rigurosos, que dice: este hombre tiene derecho al cielo, pero todo es un engaño. ¿Lo ven? Las obras no pueden ganar para nosotros la entrada al cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es enteramente suficiente para todos los que creen. ¿Lo ven, hermanos? Así que el Señor dice claramente que la religión fría y legalista es una abominación ante los ojos del Señor. Pero fíjense, hermanos, ¿cuántas veces no nos ha hecho un llamado el Señor? Cada sábado el Señor le hace un llamado a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, tiene un pleito con su pueblo. Y así se titula este mensaje que le estoy presentando en esta mañana. Tiene un pleito con su pueblo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tu salvación. El Señor te quiere salvar a ti, mi querido hermano. Y está esperando por ti. Y ese es el pleito que el Señor tiene con su pueblo. Fíjense, vamos a la lectura bíblica hablando de que Dios tiene un pleito con su pueblo. Así lo dice Miqueas, lo que fue la lectura bíblica. Miqueas capítulo 6, versículo 2. ¿Ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Miqueas capítulo 6, versículo 2. Dice:
Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Bueno, el versículo 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. O sea, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que escuchemos su palabra, pero no solamente oírla como ahora estamos aquí sentados escuchando la palabra del Señor, sino también, hermanos, vivir, tener una experiencia en la palabra. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. ¿Para qué? Para que tengamos, hermanos, una experiencia muy diferente de la que hemos tenido. Nos hemos llenado de información, pero no conocemos quizás al Señor. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa experiencia con Él. Ahora, fíjense bien, hermanos, el versículo 1 que leímos de Miqueas capítulo 6, ¿verdad? Dice que el Señor manda al profeta Miqueas para que amoneste a su pueblo representado por los montes y los collados. Y fíjense que estas son las mismas palabras que habla el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 58. Vamos allá. Isaías capítulo 58, versículo 1. Fíjense, hermano, que todos los profetas que el Señor levantó, los levantó con un propósito, de que amonestaran a su pueblo. Acuérdense, hermanos, que el Señor amonesta a su pueblo. ¿Por qué? Porque, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, hermano, nosotros no conocemos el amor de Dios. No entendemos, la mente humana no puede comprender ese amor tan grande que el Señor siente por su pueblo, por el ser humano en general, por cada prójimo, por cada persona que existe en esta tierra y los que han existido en el pasado. Hermanos, tanto es así que entregó a su Hijo. El Señor no estaba obligado a dar a su Hijo para que muriese por la raza pecadora. Él no estaba obligado a hacerlo, pero es tan grande el amor de Dios. Bueno, que es lo que se conoce como el misterio de la piedad. Dice la palabra de Dios que grande es el misterio de la piedad. ¿Verdad? Bien, hermanos, vamos a Isaías capítulo 58, versículo 1. Y dice el profeta Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que manda el Señor a los profetas? Hermanos, los manda a amonestar a su pueblo. Anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Hemos sido nosotros rebeldes como pueblo? Hermanos, aquí lo dice el Señor. Manda a sus siervos. Y no solamente los profetas. Acuérdense, hermanos, que cuando uno busca en el diccionario la palabra profetizar, no solamente se refiere a los que han sido llamados para el oficio profético. También profetizar, según el diccionario bíblico, dice que profetizar es predicar la palabra de Dios. Así que cualquiera que se pare aquí en el púlpito y presente la palabra, en ese momento está profetizando. ¿Por qué? Porque está presentando o debe presentar palabra de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, eso dice, ¿verdad? Isaías capítulo 58, versículo 1. Y el profeta Miqueas también habla en ese mismo lenguaje. Vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, dice el profeta Miqueas, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Lo ven, hermanos, que los profetas tienen el mismo lenguaje? Hermanos, el lenguaje de Dios es el mismo. Por eso es que vemos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos el mismo lenguaje del Señor.
El Señor hablando a través de ¿quiénes? A través de sus siervos, los profetas. ¿Lo ven? Y hablando de las amonestaciones, hermanos, vamos a ver en qué espíritu amonestaban los profetas. Estamos hablando de los profetas de todas las edades. ¿Ok? Dice el libro, para los que están anotando, Profetas y Reyes, en la página 240, dice lo siguiente. Y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Israel una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. Recuerden, hermanos, que ¿cuál ha sido el destino de los profetas? Imagínense ustedes en la forma tan terrible como murió el profeta Isaías, que fue aserrado. Y así muchos profetas fueron torturados, hermanos. ¿Por qué? Por levantar la verdad en alto. Fueron sacrificados estos hombres, pero estos hombres no dejaron de decir la verdad a pesar de que corrían peligro sus vidas. Sin embargo, estos hombres, ¿verdad?, cumplieron con el cometido, con el llamado por el cual el Señor los había llamado, ¿verdad? Dice, y escuchen la manera como amonestaban los profetas. Tiernas, ¿cómo eran? Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. ¿Lo ven? Hermanos, y fíjense bien, hermanos, cómo amonestaban estos hombres con palabras tiernas. Es decir, de la misma manera como dice el apóstol Pablo, y me acordé de este versículo que está en Gálatas, capítulo 6. Vamos a leer este versículo que está en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Fíjense, hermanos, cuál debe ser la manera como uno debe corregir a los hermanos en la iglesia. Recuerde que el hecho de que uno tenga autoridad no quiere decir que uno va a hablar con palabras duras y cortantes. Miren cómo manda el Señor a amonestar a su pueblo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué espíritu tenemos nosotros que corregir a alguien? Tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre viene siendo algo análogo a lo que decía este comentario, que tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas a quienes, al pueblo de Dios. El mismo Señor Jesucristo también, hermanos, también cuando amonestaba con palabras de ternura. Por eso fue que muchos siguieron al Señor. Lo siguieron cuando Él estaba en los 3 años y medio que estuvo en esta tierra. El Señor siempre estaba lleno, completamente estaba rodeado de una gran multitud. ¿Por qué? Primero, por las palabras, la manera. Y la sierva del Señor dice que no hay hombre como este, como ha hablado el Señor. Su voz era melodiosa. O sea, hermanos, hasta los niños se sentían atraídos. Fíjense, hermanos, lo que es el Espíritu Santo. Y el Señor también nos puede dar ese mismo carácter a cada uno de nosotros. Estamos llamados a hacerlo. ¿Ok? Bien, volviendo otra vez a Miqueas, capítulo 6, versículo 2, recordando este versículo. Recuerden que dice este versículo que Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. También el profeta Oseas coincide con el profeta Miqueas en el pleito que Dios tiene con su pueblo. Vamos a Oseas, capítulo 12, versículo 2. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia, y yo me gozo verdaderamente cómo la palabra de Dios, hermanos, toda ella está relacionada. Cómo vemos palabras, hermanos, verdaderamente cómo es el mismo espíritu que tenían los hombres que hicieron la historia bíblica. Oseas capítulo 12, versículo 2.
Escuchen bien, hermanos, así como dice Miqueas que Jehová tiene un pleito con su pueblo, Oseas también lo dice. Son las mismas palabras. Dice el verso 2 de Oseas capítulo 12. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Recuerden, hermanos, que ahora mismo, desde 1844 para acá, comenzó el juicio investigador por los justos muertos. Y no sabemos cuándo va a comenzar el juicio por los justos vivos. Pero hay algo que es cierto. Todos los días, cada segundo, cada hora, cada mes, cada año, se está escribiendo la historia de nuestras vidas. ¿En dónde? En el libro de las memorias. Los pecados están escritos en un libro que se llama el libro de los pecados. Y antes de que se termine la gracia, esos pecados tienen que ser borrados del libro de los pecados. Y lo contrario es que nuestros nombres deben permanecer escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero ahora mismo, hermanos, estamos en juicio, estamos en expiación. ¿Desde cuándo? Desde 1844. Desde el 22 de octubre de 1844 estamos en juicio. Recuerden, hermanos, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Y cómo estaba, ya que estamos en expiación, cómo estaba el pueblo? Estamos hablando del sistema típico, ¿verdad? Cuando estamos, el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el día de expiación? ¿Cómo estaban sus corazones, hermanos? Estaban compungidos, ¿verdad? Estaban tristes, estaban en oración constante. ¿Por qué? Porque ese era un día especial, un día de santa convocación. Y ese día el pueblo estaba, hermanos, ya habían confesado sus pecados, estaban en oración constante. Así deberíamos estar nosotros. Deberíamos estar en oración porque se está escribiendo la historia de nuestras vidas. ¿Ok? Oseas capítulo 4, versículo 1. Aquí mismo en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Lo ven? Yo creo que una de las cosas que nos hace falta a nosotros es conocer al Señor. Y ojalá que no nos pase, hermanos, como los atenienses. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que los atenienses, cuando Pablo estaba en Atenas, encontró un altar que tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y le dijo a los atenienses: a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les predico. Hermanos, ellos estaban y eran muy religiosos. Y ojalá que no se repita esa misma historia. Ojalá que nosotros no estemos adorando a un Dios no conocido. Pero si algo es cierto, si nosotros no hemos conocido al Señor, ya es tiempo que conozcamos al Señor. Porque el propósito de la vida cristiana es que cada día conozcamos más al Señor. Y dice el deseado de todas las gentes, hay una cita que está, creo que está en la página 199, si no me falla la memoria, dice que mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. ¿No decimos amén por eso? ¿Acaso no es una buena noticia? Hermanos, nada lo que nos ofrezca este mundo, nada de eso nos va a dar felicidad. Quizás nos puede dar felicidad que hemos comprado la casa que tanto soñamos, o tengo ya por fin la profesión que tanto soñé, o el trabajo que yo tanto anhelé, o el carro que yo tanto deseé comprar. A lo mejor eso me da felicidad por un momento. En el momento soy feliz porque logré una meta. Pero ¿qué pasa con esa felicidad? Cuando pasa el tiempo, termina declinando esa felicidad. Pero ¿qué va a pasar en el cielo? Ustedes se imaginan, hermanos, que a medida de que pase la eternidad, cada vez vamos a ser más y más y más y más felices. ¿Puede caber eso en la mente de un ser humano? Que la felicidad nunca va a caer, sino que va a ir en crecimiento constante por toda la eternidad. Eso no cabe en la mente de un ser humano.
Pero eso es lo que el Señor tiene reservado para sus hijos fieles. Y por eso es tiempo de que nosotros, hermanos, procuremos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Jehová tiene, hermanos, pleito con su pueblo? Como les decía, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ok. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Escuchen este versículo, hermanos, muy importante. ¿Por qué el Señor se ha retardado? Porque siempre se escucha de que Cristo viene y que esto ya se terminó, ¿sí o no? ¿Cuántos predicadores no han dicho eso? De que ya esto ya se terminó, de que ya queda poco tiempo, de que ya Cristo viene pronto. Lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? Todo el tiempo hemos escuchado esas palabras. Pero fíjense, hermanos, lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, hermanos, démosle gracias al Señor porque se ha tardado un poquito más. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos está dando tiempo. Todavía el Señor ha extendido un poco más el tiempo de gracia. ¿Para qué? Hermanos, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Este tiempo que estamos viviendo deberíamos de dedicarlo, hermanos, completamente a buscar nuestra salvación con temor y temblor. A buscar, hermanos, ese arrepentimiento genuino y verdadero que el Señor lo va a aceptar. Porque yo puedo decir que yo me arrepiento, pero lo puedo decir de boca. Pero realmente, hermanos, quien conoce el corazón es el Señor. El Señor sabe si usted está arrepentido o no. Al Señor no lo puede engañar nadie. Somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, hablando de esa tardanza, hermanos, fíjense que el Señor se ha tardado en venir porque Él nos ama con un amor tan grande, porque desea nuestra salvación, nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿O cuál es el peligro de esa tardanza? Lo dice la parábola de las 10 vírgenes. Nosotros la hemos estudiado, ¿verdad? El versículo 5 de Mateo capítulo 25 dice, y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas. ¿Y qué más? Y se durmieron. O sea, tanto las prudentes como las insensatas, todas se durmieron. ¿Y saben a quién representan las vírgenes? La iglesia adventista, porque nosotros hemos recibido una fe pura, virgen, una fe o un mensaje que no ha sido, un mensaje que viene del cielo, como lo dice el conflicto de los siglos. Entonces, hermanos, esa tardanza es un poco peligrosa. Quizás nosotros hemos caído en ese sueño espiritual, quizás hemos caído en eso y no nos hemos dado cuenta, hermanos, que estamos corriendo un peligro. ¿Ok? Ahora, hermanos, para que ustedes vean, hermanos, tenemos que permitirle al Señor que termine la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Fíjense, y eso lo dice Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1. Fíjense, hermanos, el trabajo que el Señor ha hecho. El Señor nos ha tomado como las vasijas de barro. Recuerden que nosotros somos vasijas de barro, todos nosotros. Y el Señor quiere amoldarnos, pero tenemos que permitirle a Él que Él nos amolde. Cuando nosotros somos rebeldes, ¿qué pasa? No le estamos permitiendo al Señor que haga esa transformación en nuestros caracteres. Vamos a leerlo, fíjense. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 hasta el 6. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6. Escuchen lo que dice la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones
rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Desde el mismo momento que nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor, en ese mismo momento en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, a partir de ahí el Señor comenzó esa buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? La transformación de nuestros caracteres. El Señor quiere que nosotros seamos convertidos en un nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese es el trabajo, pero tenemos que permitirle al Señor que pueda hacer esa obra en nosotros. Cuando nos llegan las pruebas, a veces somos probados y siempre somos probados ¿en dónde? En el carácter. Ahí somos probados diariamente. Y sin darnos cuenta, muchas veces hemos reprobado esas pruebas que nos vienen. Y el Señor desea y anhela que nosotros como pueblo, hermanos, quiere, y por eso es que se ha demorado, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que hagamos cambios decisivos en nuestras vidas. Y que este año que está comenzando o que va a comenzar, hermano, no se vaya en vano como quizás se fue este año 2023. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermano, lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Para que ustedes vean, hermanos, que si nosotros no echamos mano de la salvación, otros pueden arrebatarnos esa salvación. Otros pueden tomar el lugar de nosotros si nosotros no echamos mano de esa salvación que el Señor ha preparado para nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 12. Escuchen lo que dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, aquí de la violencia que habla no es la violencia física, ¿no? No vayan a creer ustedes que es que yo con mi celo, con mi fervor, voy a maltratar a los débiles en la fe. No se trata de eso. O sea, la violencia espiritual, hermano, es echar mano de la salvación que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Voy a leerles otro comentario hablando de esa violencia. Fíjense bien, hermanos, aquí en la Biblia de Estudios, para los que tienen la Biblia de Estudios, comentando Mateo capítulo 11, justamente este versículo, Mateo capítulo 11, versículo 12, ¿no? El versículo que acabamos nosotros de leer. Capítulo 11, versículo 12. Dice, la violencia espiritual trae recompensa. Escuchen. Con la gran verdad que hemos tenido el privilegio de recibir, debiéramos convertirnos en canales vivientes de luz. Y podríamos hacer esto con el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, que tiene que tengamos el Espíritu Santo? Ya es tiempo. Sí, el comentario de Mateo capítulo 11, versículo 12. Entonces podríamos allegarnos al propiciatorio y al ver el arco de la promesa podríamos arrodillarnos con corazón contrito para así buscar el reino de los cielos con una violencia, es decir, lucha espiritual que de suyo daría su recompensa. Lo tomaríamos por la fuerza como lo hizo Jacob. Entonces, nuestro mensaje será el poder de Dios para salvación. Nuestras súplicas estarían llenas de fervor, plenas de la comprensión de nuestra gran necesidad y no serían rechazadas. La verdad se expresaría mediante la vida y el carácter, y con labios tocados con el carbón viviente que procede del altar de Dios. Cuando experimentemos esto, seremos elevados por sobre nuestro pobre y mezquino yo que hemos acariciado tan tiernamente. Vaciaremos nuestro corazón del poder corrosivo del egoísmo y estaremos llenos de alabanza y gratitud a Dios. Magnificaremos al Señor, al Dios de toda gracia, que ha magnificado a Cristo, y revelaremos su poder por medio de otros,
convirtiéndonos en hoces afiladas en el campo de la cosecha. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa violencia espiritual de la cual habla aquí este versículo es así como la que tuvo Jacob, ¿verdad? Cuando estaba luchando con el ángel, él no se había dado cuenta. Cuando se dio cuenta que estaba luchando con el ángel de Jehová, ¿qué fue lo que hizo? Se aferró más. No te soltaré hasta que no me bendigas. Hermanos, y así debería de ser en cada uno de nosotros. Es, hermanos, luchar en oración para que nosotros podamos, hermanos, decirle, así como dijo Jacob, no te soltaré hasta que no me bendigas, Señor. No me voy a parar de aquí, de esta oración que estoy haciendo, hasta que tú no me bendigas. Y ese debería ser el espíritu de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, hablando de que siempre hemos escuchado que el tiempo se está terminando, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. Ahora, ¿realmente estaremos nosotros conscientes de que el tiempo se está acabando? Y escuchen lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 545, hablando del tiempo, de cómo se está terminando este tiempo, hermanos, que ya nos queda poco tiempo de gracia para que podamos corregir los defectos de carácter, permitirle al Señor que haga esa transformación en nuestras vidas. Dice el Conflicto de los Siglos, en el capítulo El Juicio Investigador, en la página 545, dice lo siguiente: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Y fíjense que eso es tan cierto que dice la sierva del Señor en otra cita, dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Porque dice que en el momento en que se cierre la gracia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Miguel se levante? Van a empezar a caer, hermanos, las 7 postreras plagas. Por eso es que el Señor tiene que acortar ese tiempo de angustia. Dice aquí, al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, el que es sucio sea sucio aún, el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Miren, muchos no se van a dar cuenta de que el tiempo de gracia se ha cerrado y van a seguir con las mismas ceremonias, hermanos, ignorantes de que ya la gracia se ha cerrado. Qué triste, ¿no? Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Ustedes saben muy bien, hermanos, que cuando Noé entró en el arca, no fue que el diluvio vino ahí mismo. ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Y en esos 7 días esa población antediluviana, ¿cómo estaba? Hermanos, estaban hasta burlándose de Noé. Este viejito loco que se cree y que va a venir un diluvio como cuando nunca ha llovido sobre la tierra. Este viejo está loco, eso es imposible. Según la ciencia es imposible que llueva. Y se reían de él y se burlaban de él hasta que llegó el día 7. Cuando empezó a llover y empezó a crecer el agua y se estaban casi ahogando, ahí sí le dijeron, Noé, Noé, ábrenos, que ahora sí creemos. Demasiado tarde, ya se había cerrado la gracia, demasiado tarde. Por eso es que el Señor dice en su palabra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot, también así será la venida del Hijo del Hombre. Dice aquí, más adelante,
peligroso es el estado de aquellos, oigan esto, que cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. ¿Será que nos estamos cansando de velar porque el Señor se está tardando? Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Oh, hermano, ojalá que no se digan estas palabras de nosotros. Las tristes palabras que están en Jeremías capítulo 8, versículo 20. Vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Son tristes palabras. Ojalá que nunca nosotros digamos estas palabras, hermanos. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Escuchen estas tristes palabras. Dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Oh, hermano, ojalá que nunca digamos esas palabras. Palabras que demuestran que hemos sido negligentes en aprovechar el tiempo de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. Y escuchen lo que dice, hermano, hablando del cierre de la gracia y cómo el Espíritu Santo cada vez más se está retirando de la tierra. Dice el deseado de toda la gente en la página 590. Esta cita ya yo la leí en esta iglesia, pero la voy a volver a leer porque a veces, hermanos, se nos olvidan las cosas. Yo pienso que nosotros tenemos que repetir. Recuerden lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, no nos cansemos de repetir, tenemos que repetir para que no se nos olvide. Recuerden que el cuarto mandamiento comienza con estas palabras: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque somos muy dados al olvido. Tenemos que repetir esto constantemente. ¿Ok? Escuchen lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 590, hablando de cómo el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Dice: en el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. Pareciera que la sierva del Señor estuviera viva y esto lo hubiese escrito hace unos minutos, porque estas palabras que ella escribió hace muchos años, cientos de años atrás, hermanos, estamos viendo cómo se está cumpliendo actualmente, porque cuando leemos las noticias, esto mismo lo vemos en las noticias. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. No se nos olvide eso. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Y escuchen lo que sigue diciendo. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego.
prevalece la más intensa excitación y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Y termina diciendo esta cita: Satanás ve que su tiempo es corto, ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo ahora mismo? Nos está distrayéndonos. Y el enemigo sabe con qué distraernos, porque nos ha estudiado desde que nacimos, nos está vigilando constantemente. Y él sabe cuáles son las cosas que nos gusta para distraernos. Y que siga pasando este tiempo y no lo aprovechemos, hermanos, en procurar nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, es bien serio lo que esta mañana el Señor nos está mostrando a nosotros en este mensaje. El Señor, hermanos, quiere realmente nuestra salvación, pero por nuestra indiferencia no lo hemos logrado. Y ojalá que no se cierre la gracia, hermanos, y nos quedemos fuera como se quedaron los antediluvianos, que estaban, hermanos, ahora sí creemos, ábrenos la puerta. Demasiado tarde, hermanos. Ojalá que ahora que está abierta la puerta podamos entrar como las vírgenes prudentes entraron. Y se quedaron fuera, ¿quiénes? Las vírgenes insensatas. ¿Ok? Bien. Bueno, Daniel capítulo 12, versículo 1 lo dice claramente, ¿verdad? Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, o sea, en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Y ya termino con esta cita que está, y muy importante, hermanos, no quiero dejarla pasar. Está en el Conflicto de los Siglos en la página 680. Escuchen lo que dice esta cita muy importante. Ahí. Ya va. En la página 680. Escuchen bien, hermanos. En el capítulo El tiempo de angustia. Escuchen bien, hermanos, antes de que lleguemos a ese tiempo de angustia, lo que nosotros tenemos que, ¿en qué consiste nuestra preparación? Dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indiferencia. Ahora, ¿cuál es esa experiencia, hermano, que nosotros necesitamos tener con el Señor? Esa experiencia que necesitamos es, hermanos, tener una relación más estrecha con el Señor. Es haber alcanzado la justificación por la fe, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que alcanzar eso antes de que la gracia se cierre, antes que venga la gran prueba para el pueblo de Dios, que es el decreto o la imposición del decreto dominical. Antes de que esa gran prueba venga para el pueblo de Dios, tenemos que haber tenido una experiencia con el Señor. Y que podamos nosotros decir, yo sé en quién he creído. Que nada de estas cosas que están pasando nos sobresalte o nos asuste, porque pareciera que hubiera un susto por las cosas que vienen en el futuro. Hermanos, pero el pueblo de Dios que ha tenido una experiencia con el Señor, no va a tener susto, no se va a asustar por las cosas que están pasando. Van a decir, yo sé en quién he creído. Van a estar tranquilos y van a esperar, hermanos, gozosos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. ¿Y cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo? Hermanos, preparaos.
preparaos, preparaos. Ese sea nuestro objetivo principal en este año que viene. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces a terminar con una oración. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por las amonestaciones que están en tu palabra, porque tú quieres nuestra salvación. Y este pleito que tú tienes con nosotros, Señor, te damos gracias porque tú has insistido en nuestra preparación, en nuestra salvación. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a que podamos, Señor, prepararnos, a que no perdamos más el tiempo, a que no seamos negligentes como lo hemos sido hasta ahora. Quizás hemos perdido un tiempo muy valioso, un tiempo que nunca más se va a recuperar. Pero este corto tiempo que queda, te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a que nosotros podamos reflejar tu carácter y que tú puedas terminar esa obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, como lo es la transformación de nuestro carácter. Señor, una vez más te pedimos que tú nos ayudes en nuestra debilidad, en esos defectos que hemos tenido, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes, sino a escuchar el llamado que tú nos estás haciendo y que podamos, Señor, proceder a obedecerte en espíritu y en verdad. En esta hora te pedimos, Señor, una bendición por cada miembro de esta iglesia, por cada visita que ha venido, Señor, que tú puedas bendecir cada hogar aquí representado. Te pedimos también, Señor, que este año que comienza sea un año en el cual podamos alcanzar esa perfección de carácter, que podamos, Señor, quedar sellados para vida eterna y que podamos disfrutar contigo por toda la eternidad. Señor, te pedimos una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación y acompáñanos en este día, Señor, y ayúdanos a que nuestras palabras te puedan honrar en este día de tu santo sábado. También, Señor, te doy gracias porque tú has permitido tú me has permitido llegar a un año más de vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos la vida. Y mientras estemos vivos, sabemos, Señor, que tenemos la oportunidad de alcanzar esa salvación que tú has edificado para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.